España. Hablando de Estados Unidos y de esta situación allí, es que una docena de documentos fueron encontrados ahora en la casa de Mike Pence en Indiana, en el estado de Indiana, por los abogados del ex vicepresidente Donald Trump. El representante legal de Pence informó a los archivos nacionales sobre el descubrimiento la semana pasada de una pequeña cantidad de documentos marcados como confidenciales en cajas y llevados por inadvertencia a la casa del ex vicepresidente a final de la administración anterior. Toda esta es una cita textual. Dice que los documentos encontrados cuya naturaleza o importancia se desconocen fueron entregados inmediatamente al FBI. Al igual que la Casa Blanca y Joe Biden, Mike Pence afirma que cometió el error sin advertirlo y destaca su buena predisposición para colaborar con las autoridades. Desde este punto de vista, al igual que el actual presidente, pretende distanciarse de Donald Trump, cuyo equipo legal ha hecho todo lo posible para entorpecer o ralentizar la investigación de los archivos nacionales. Partiendo de esta nota del mundo, hagamos nosotros un breve recuento. Donald Trump tenía, en efecto, documentos clasificados en su residencia. Escándalo hace ya algunas semanas. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Joe Biden, el actual presidente, llamó en su momento a Trump irresponsable por llevarse esos papeles. Bueno, resulta que Joe Biden tenía también documentos clasificados en su residencia. Escándalo, quizás menor, pero escándalo también. Joe Biden, presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Se conoce ahora que el ex vicepresidente Mike Pence también tenía documentos clasificados y uno, se puede preguntar, ¿es ilegal? ¿Por qué es ilegal? ¿Qué tan común es que ello ocurra? ¿Es un asunto solo de los Estados Unidos? Bueno, hemos querido nosotros contactar la mañana de hoy a Carlos Romero, politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y profesor invitado en la Universidad de Salamanca. Profesor Romero, qué gusto saludarle. Muy buenos días, a tus completas órdenes. Muchísimas gracias. ¿Por qué no hablamos de cuándo un documento es calificado como clasificado? ¿Qué puede ser un documento clasificado, doctor? Bueno, primero y principal, en los Estados Unidos hay un protocolo para la documentación oficial. Ese protocolo impide que los funcionarios de cualquier rango se lleven sin permiso cualquier documento o cualquier escrito o cualquier situación que esté en la computadora para su casa. Es decir, hay una distinción muy clara entre lo privado y lo público en materia de documentación. Segundo, no olvidemos que esto es una crisis política que se ha derivado de la acusación que se le ha hecho a Donald Trump, que se llevó unos documentos a su residencia del estado de Florida, la de Mar-a-Lago, ¿no? En segundo lugar. Y en tercer lugar, que la pelota se le ha devuelto a los demócratas porque resulta que también el presidente Biden, a pesar de que ha tenido una disposición distinta, positiva, de que el FBI y que el Archivo Nacional y la justicia en los Estados Unidos colabore con sus abogados privados, distinto a lo que ha hecho Trump, en el fondo también está siendo observado que tiene una documentación, que se le consiguió una documentación oficial sin permiso en su residencia privada en el estado de Delaware. Entonces, todo esto se ha convertido en un tema fundamental en la opinión pública estadounidense en los últimos días, pero tiene que ver básicamente, no olvidemos, con la posibilidad de inhabilitar al presidente Donald Trump, que se hace mucho más difícil ahora porque resulta que no solamente el presidente en ejercicio, sino el vicepresidente de la época de Donald Trump, Mike Pence, también tiene esta situación. No sabemos si va a ser simplemente una orden de ejecutoria de registrar, como se ha registrado en las casas privadas de cada uno de estos políticos norteamericanos, sino también puede llevarse a un segundo paso donde ya la Administración de Justicia en los Estados Unidos tome partida sobre condenar o no a estos políticos por la situación que se está viviendo. Estuve leyendo que el delito podría conllevar incluso una pena de 10 años de prisión. Profesor Romero, ¿qué tratamiento debe dársele entonces a un documento clasificado? ¿Quiénes pueden tener acceso? ¿Dónde resguardarlo? Porque es verdad, existe protocolo, tan protocolo es que algunos se han convertido en ley, como por ejemplo estuve leyendo que hay una ley de mantenimiento de registros presidenciales. Uno dice, bueno,
Sí, debe ser más fácil que un documento importante se extravíe en la casa de un expresidente que en la Casa Blanca y que pueda luego llegar a manos equivocadas. Entonces tiene como dos vertientes esta situación. Una, el resguardo efectivamente de algún documento que pueda ser sensible, pero luego lo que usted dice muy atinadamente, un tema político detrás, ¿no? Sí, bueno, primero y principal, recordemos que los archivos nacionales de los Estados Unidos, por ley, tienen que archivar, valga la redundancia, tienen que archivar todos los documentos oficiales de cualquier naturaleza. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, no olvidemos que el hecho de la dinámica virtual, de la computadora, hace más difícil el acervo de los documental en los tiempos actuales, ¿no? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, también no olvidemos que, bueno, fin de cuentas, estos políticos y en estos con cargos trabajan en su casa también, es decir, trabajan en la Casa Blanca, trabajan en su casa en particular, si son senadores o diputados, o en sus casas privadas. Entonces, esa línea entre llevarse o no llevarse los documentos no es una línea muy clara. Y por eso es que yo insisto mucho que esto tiene que ver con un asunto político, de inhabilitar de alguna manera a Donald Trump, que se hace más difícil ahora porque también todos los senadores y todos los diputados y todos los miembros del gabinete, etcétera, van a estar mucho más pendientes de qué es lo que se llevan a su casa, que en muchas ocasiones, vamos a ser sinceros, en muchas ocasiones ni lo saben que lo llevan porque son sus ayudantes, que a través de maletines y a través de carpetas llevan ese tipo de documentación. Y ese protocolo que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos con esta documentación sensible, ¿es habitual en el resto del mundo? ¿Lo hay en la mayoría de los países, un protocolo así tan celoso? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es decir, hay pocos países que tienen esa rigurosidad en materia de documentación oficial, como es el caso de los Estados Unidos. Y todavía, por más que intenté ayer, doctor Romero, por más que intenté buscar, no leí por ningún sitio cuál es la temática del contenido de los documentos. O sea, se habla de documentos sensibles, pero no dicen sobre qué temas. Sí, bueno, básicamente no se conocen los temas, sino lo que se ha clasificado, lo que se ha encontrado básicamente son documentación cronológica, es decir, identificada con meses y años en que esa documentación fue llevada a las residencias privadas. Y es muy interesante ver que en el caso de Biden son documentación que pertenece básicamente a su momento como vicepresidente de los Estados Unidos y no como presidente de los Estados Unidos. Claro. No olvidemos que Biden y sus abogados han colaborado, cosa que Trump no ha hecho. Es una diferencia muy clara. En el caso de Trump, hubo que tener orden judicial, etcétera, para entrar a su residencia privada. En el caso de Biden fue negociado. Pero lo que he leído es que la mayoría de la documentación que se ha encontrado en Delaware, en la casa privada de Biden, es una documentación que pertenece a la etapa que fue vicepresidente. En el caso de Donald Trump, son documentación que pertenece a los tiempos que fue presidente de los Estados Unidos. Sí, se dijo que el FBI entró, cuando registra la casa de Donald Trump, lo hace, uno, con orden judicial que fue emitida por un juez que además valoró como probable que se haya cometido un delito, todo bajo la más estricta legalidad. Gracias, doctor Romero, por su tiempo. A la orden. Muy amable. Carlos Romero es politólogo, es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y profesor invitado de la Universidad de Salamanca, el doctor Romero.